Bueno, para conmemorar los 40 años de democracia que se cumplen el próximo 10 de diciembre, el ente público Espacio Memoria y Derechos Humanos, EXESMA, está presentando un ciclo de hacedores de memoria que pone la mirada en los legados de la organización popular en estas 4 décadas. Puntualmente en el rol que desempeñaron las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de esta democracia hasta ahora pluralista, participativa, que le hicieron posible esto, ¿no? A través de las distintas conquistas, las distintas luchas de estas organizaciones populares, sociales, y también en los momentos de resistencia, cuando había que, poner un freno al avance que se quería hacer sobre esos derechos conquistados o sobre determinadas libertades. Arrancamos hoy con el eje de memoria, verdad, justicia, porque entendemos que la lucha de los organismos de derechos humanos durante la democracia fue el ejemplo a seguir después durante estos 40 años. Ya sea que todo lo que hicieron durante la dictadura, por eso también es que la protesta es valorada en nuestro país de una forma especial, tanto por los actores de la sociedad como el sistema político. Y entendemos que los organismos de derechos humanos sentaron un poco la base, ¿no? Fueron los pilares de esta democracia, tanto por exigir memoria y verdad, justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado, sin los cuales me parece que la democracia hubiese sido mucho más débil, sin poder hacer justicia y memoria por lo que pasó durante la dictadura, pero también por haber llevado sus reivindicaciones y sus reclamos hacia otros aspectos de la vida democrática que permitieron fortalecerla, ¿no? Así que, ahora vamos a hablar un poquito de este camino. Estamos acá con Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Valeria Barbuto, del Centro de Estudios Legales y Sociales, con Carlos Macos Omiliana, del equipo argentino de Antropología Forense, y con Miguel El Tano Santucho, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, y además, hermano del último nieto que pudo recuperar su identidad. Así que, vamos a abrir el diálogo entre nosotros, contar un poco. Para eso les pido que cada uno diga algún, momento emblemático en este recorrido dentro de la democracia, de la lucha de los organismos de derechos humanos. Bueno, mirá, en el caso, pienso, ¿no?, en el caso de madres, porque justamente acá estoy en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, fue el juicio a las juntas. Realmente esa fue una cosa única en el mundo, porque fue la primera vez que civiles condenaron y a perpetua a los militares. Más allá que después lo que pasó con las leyes de impunidad, no importa. Yo rescato ese momento. Era recién estábamos en democracia y realmente cuando sucedió eso fue como un voto, no sé, de esperanza. Todas decíamos, al fin, justicia, al fin. Fue maravilloso y reconozco también que en la Argentina somos pioneros en cuanto a los juicios y las condenas a los genocidas, ¿no? Sí, pero antes de seguir después con el resto, vamos a ver un video acá que tenemos preparados que compila un poco esto, las distintas luchas de los organismos de derechos humanos.
Te juro que emociona ver todo lo que hemos recorrido, ¿no? Sí, bueno, ahí están algunos, de los momentos importantes, el resto de la mesa, a ver qué puede rescatar como, no sé, algún momento especial. Bueno, de lo que estuvimos viendo, y yo, claramente hablando en nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, me quedo con esa foto hermosa donde está mi abuela Nélida con Mary Claire King y Estela, nuestra presidenta Estela Carlotto, porque realmente más que el Banco Nacional de Datos Genéticos en sí, que fue un paso fundamental para nuestro recorrido histórico, lo que hubo detrás de eso, ¿no? El índice de abuelidad, el descubrimiento del índice de abuelidad, que fue lo que permitió realmente que el discurso de las abuelas pueda ser legitimado, ¿no? Creído, porque mucha gente necesitaba de la prueba de que hubo un plan sistemático de robo de niños y niñas en la Argentina por motivos políticos. Era difícil de creer y justamente esa herramienta fue la que nos permitió legitimar y encontrar a nuestros hermanos, ¿no? Sin esa prueba científica, hoy no estaría festejando el reencuentro de mi hermano. De lo que yo viví, de lo que yo pude vivir, y acá no está en esta imágenes que vimos, es el juicio donde se comprobó realmente el plan sistemático de apropiación de bebés, el juicio histórico de las abuelas de Plaza de Mayo del 2012, ¿no? Eso, de los momentos que yo viví, quizás fue el más emotivo, en el sentido que, muchos compañeros y compañeras pudieron testimoniar por primera vez lo que le había pasado, y el mundo entero pudo reconocer, ¿no? Esta aberración que fue el plan sistemático de apropiación de bebés en la Argentina, y ese juicio es emblemático también, ¿no? de nuestra historia. La desaparición forzada que se comprobó, ¿no es cierto? Exacto. Valeria, ¿o Marco? No, desde la tarea del CELS, como hacía recién el Tano también, digo, de abuelas, pero desde la tarea del CELS, hablar del proceso de memoria, verdad y justicia, tiene algunos hitos fundamentales, muchos están ahí, que son la CONADEP, que suele estar bastante poco revalorada, me parece, y que fue fundamental también para el juicio, ¿no? Me parece que son los dos hechos de la transición. La oposición, la resistencia a las leyes y a los indultos, que me parece que fue una movilización enorme también, que fue armando esa idea de que la justicia y la verdad eran fundantes de nuestra democracia, ¿no? O sea, la resistencia a las leyes también muestra que había algo que había armado en esa transición, la relación entre justicia y democracia, o entre derechos humanos y democracia. Hay un montón de otros hitos, pero para resumir, yo diría, me parece que luego si yo pensara en imágenes, las imágenes del juicio, los dos juicios fundamentales de la reapertura, ¿no? La imagen de Poblete y de von Bernig siendo no Poblete, pero la imagen del juicio de Poblete y la imagen del juicio contra von Bernig también fue fundamental. Me parece que el otro tema, que el otro momento de resistencia bien importante fue la demanda contra el 2x1, ¿no? Esa gran marcha en donde nuevamente hubo una reacción contra la idea de que se podían hacer limitaciones a los derechos humanos o poner privilegios. Y sí diría que me parece que hay otros momentos que quizás no son estrictamente del proceso de memoria, verdad y justicia, pero en los que los organismos y la resistencia desde el movimiento de los organismos de derechos humanos fue parte, como fue el 2001, ¿no? Muy ligado a qué quedaba en pie de nuestra democracia, ¿no? Que los derechos humanos como valor y el proceso de memoria, verdad y justicia como valor en el 2001, donde también los organismos tuvimos un rol fundamental. Y del lado de memoria, me parece que hay imágenes o hitos muy claros. La bajada de los cuadros fue fundamental, era una demanda que se le había pedido a varios presidentes y ministros de defensa y no se había logrado. Me parece que eso marcó también un antes y un después, la recuperación de la ESMA para ser destinado a un espacio para la memoria, y un montón de otros procesos que no fueron tan visibles, pero por ejemplo en recuperación de sitios que desde fines de los 90 me parece era importante, ¿no? El Parque, el Museo de la Memoria de Rosario, Tucumán, ¿no? Todo el trabajo en Tucumán.
me parece que van marcando estos hitos que tienen que ver con un proceso de transición en donde se peleó que se iniciara la democracia con justicia y verdad, la lucha contra la impunidad que se quiso instalar y la enorme cantidad de estrategias para volver a poner en el eje del sistema democrático memoria, verdad y justicia, ¿no? Con sitios, educación y juicios. Dentro de eso un montón de imágenes que también ahora, bueno, me acuerdo la de Leaf, ¿no? Hay un montón de cosas que quedan. Bueno, con respecto a la bajada de los cuadros, el famoso proceda, cuando le dijo Néstor, y no se lo dijo a un soldado, a un general, ¿viste? Y me acuerdo que todos estábamos en la ex ESMA afuera, esperando que llegara Néstor, porque era el traspaso, ¿no es cierto?, con Ibarra. Decíamos, pero ¿qué pasará que no llega? ¡Claro! Estaba nada más y nada menos sucediendo eso que fue maravilloso, maravilloso. Una vez más, nuestro otro hijo, Néstor, como él mismo lo reconoció, que era hijo de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Otra vez dando un ejemplo, ¿no? También es cierto que tuvo que decir proceda al jefe del ejército porque ninguno de los otros lo quería hacer. Por eso. Entonces se tuvo que hacer cargo. Pero eso fue porque viste que no dijo, le dijo proceda, como diciendo, viejo, vos, otro no. Qué divino. Sí, a mí, obviamente, como a todos los hitos, en muchos de esos hitos estuvimos y me interesa más que los hitos destacar el movimiento, ¿no? El movimiento que esos hitos demuestran, el movimiento de una sociedad que no acepta la tragedia, o sea, y que tiene que aceptarla, pero busca formas de no dejar las cosas como los que la cometieron quieren que queden. Eso me parece, y los organismos, todos nosotros, producto de ese descontento, de ese no acuerdo, de esa no aceptación y de esa búsqueda tortuosa, filtrada, siempre compleja, para ir conociendo más y tomando posición a partir de ese conocimiento. Me parece que ese movimiento es muy interesante y nos hizo a todos nosotros. Y es muy extraño que haya pasado, o sea, no en muchos países pasó eso, y es lo que en general más sorprende a la gente que viene a estudiar este proceso. Me parece que es muy fácil engancharse con los hitos, todos nos enganchamos con los hitos porque nos acordamos y viene esa sucesión de imágenes que a uno lo van abordando, pero me parece es interesante ver debajo de todo eso que hay un empuje, ¿no? Es un empuje que nos excede a todos nosotros y que tiene que ver con una sociedad que no acepta. Perdóname, Marco, no seas modesto. El papel de ustedes, querido, como antropólogos forenses, por favor. No es una cuestión de modestia, es una cuestión, me parece que, de reconocer en dónde estamos parados, o sea, de dónde salimos nosotros. Sí, bueno, ¿y qué es lo que hace? ¿Y por qué? Vos hablabas del juicio, yo me acuerdo muy, estaba ahí, cuando una madre le pregunta al tribunal que lo que ella quería saber es qué había pasado con su hija. Y el tribunal, con una enorme honestidad, pero demostrando su impotencia en ese aspecto y en ese momento, dice, el tribunal no está en condiciones de decirle eso. Bueno, la sociedad no aceptó eso, que era un reconocimiento, y avanzó sobre eso y encontró las herramientas para que eso no quedara así. Claro, totalmente. A mí, si se me permite, también voy a agregar si tuviera que condensarlo en una imagen, tal vez es el juicio de Esma Astiz, la figura de Astiz juzgado, por lo que significa, no porque sea una persona más terrible que muchos otros ni nada, pero bueno, se convirtió en el símbolo y el juzgamiento de la foto de Astiz juzgado con la reapertura de los juicios, me parece que condensa toda la lucha que se hizo para que llegara ese momento. A la vez en el juicio ESMA, digamos, bueno, por lo emblemático que significa el lugar, lo mismo, no es, digamos, Campo de Mayo tal vez fue igual o peor de terrible, pero bueno, no se convirtió en el símbolo, entonces me parece que por ahí eso es lo que también moviliza a la sociedad. Cuando tuvimos que movilizar por el 2x1, la gente decía, bueno, va a quedar libre Astiz, era como una cosa muy simbólica, ¿no? Porque es lo que me parece que a la sociedad condensa ahí a la sociedad, y en el juicio de ESMA también, que
el equipo pudo identificar a las madres, A las 3 madres. y a otros, digamos, personas desaparecidas, que también implicó la prueba material, ¿no? La prueba más concreta de lo que habían hecho y cómo lo habían hecho. Eso también me parece como que ese juicio o esa imagen condensa muchas de las cosas, como todo esto. ¿Por qué fue posible llegar ahí también? Y bueno, yo por eso yo siempre digo que no me quiero ir, Dios mío, sin poder tocar aunque sean los huesos de Alejandro, ¿no? Pero que tengo esperanza, gracias a ustedes, Maco, gracias a ustedes, porque tantas que han reconocido ya y que le han entregado a la familia los restos, ¿no? Que es lo que estamos pidiendo nosotros, ¿verdad? Sí, y siempre como diciendo que no es solamente que el equipo llega como al final, sino que también elabora como la historia, ¿no? Uno puede saber después, a través de la identificación, muchas de las cosas que pasaron, no solo el nombre de esa persona. La segunda ronda por ahí es más vinculada al tema de los momentos de resistencia, si bien un poco se mencionaron, pero bueno, no sé si a veces como los momentos más de repliegue, de resistencia, son menos valorados, no sé cómo ven que no sé, se relacionan con los otros momentos más de lucha. Mira, yo pienso que si hablamos de memoria, ¿no? Estamos acá charlando justamente esa resistencia, y bueno, la resistencia que hicimos las madres. Vos pensás que la mayoría de las madres eran amas de casa, eran pocas las que tenían su título, su profesión. Bueno, en mi caso, yo también caí en la escuela pública, soy docente, por supuesto, jubilada hace años, y sinceramente nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida, con un pañuelo blanco en la cabeza, ¿no? Pero las madres, como te digo, de amas de casa, pasaron a ocupar lugares que eran para los hombres, la calle, las marchas, las plazas, todo. Hasta nos llamaron locas, creyendo que nos ofendían. Por supuesto, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrancaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo, ¿viste? Pero toda esa resistencia la hicimos sin odio, de ninguna manera. Esa justicia que seguimos exigiendo, siempre justicia legal, jamás justicia por mano propia. Y así fue ese grupo de mujeres que fue creciendo a instancia de Azucena Villaflor, que ella fue la que dijo con esas palabras, Dios mío, que tienen tanta vigencia hoy en día: por separado no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos, vayamos a la plaza. Y así fue, ¿no es cierto? Pero esa lucha primero fue individual, porque cada una salió por su cuenta, un conocido, lo que fuere, ¿no? De ahí que durante años, ¿qué gritábamos? Aparición con vida nos llevaron, con vida, porque creíamos muchas que estaban vivos, por ahí presos, incomunicados, hasta que después supimos la verdad. Entonces, esa palabra que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecidos, ahí empezamos realmente a nombrarla, ¿no? Y a seguir pidiendo, por supuesto. Así que de lo individual lo sociabilizamos. Y hasta hoy, las pocas madres que quedamos, ahí seguimos. Pero estamos tranquilas, digamos, porque están los jóvenes. Ustedes, sí, para mí, a mis 93 años, todos son jóvenes. Y esa lo de nada. Y son a ustedes y a tantos otros jóvenes, realmente jóvenes. Claro, realmente jóvenes, ¿no? Que saben la posta que les estamos pasando, que la reciben desde ya. Pero de a poquito le pasamos la posta, ¿eh? Porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie, querida, ¿eh? Bueno, el resto. No, bueno, a ver, discutimos mucho de la palabra resistencia, ¿no? Es una palabra que tiene sentidos muy diversos.
A mí me parece que en democracia la característica de los organismos de derechos humanos es haber resistido medidas que eran de impunidad, medidas que eran, como decía Mako, no aceptar ciertas negativas, ciertas limitaciones, ciertos condicionantes, pero que la característica es no solo de acciones puntuales, sino de haber sido creativos. Y entonces si uno mira esas acciones de resistencia, son más que acciones puntuales, que en algunos casos las hay, son estrategias de mediano y largo plazo que además tuvieron la característica de estar bien en sí mismas, pero mirar hacia algo. Por ejemplo, uno mira los juicios por la verdad, ¿no? Los juicios por la verdad son juicios que tienen su sentido en sí mismo, que dieron verdad, que estaban bien hacerlos, que reconocían la verdad de las víctimas, pero que son una estrategia de alguna manera alternativa, de resistencia, de discutir que estaban limitadas los juicios penales, de cara a poder a la larga volver a los juicios penales, ¿no? Son ambas cosas, ¿no? Mignone siempre decía, hay que impulsar los juicios por la verdad, porque si logramos difundir verdad y más verdad, eso va a hacer escandalosa la falta de justicia, ¿no? Entonces era lograr verdad, pero hacer escandalosa ese tipo de estrategias, ¿no? Como después hay algunas puntuales, como por ejemplo el amparo para impedir la demolición de la ESMA, ¿no? Esa fue una estrategia muy puntual, pero que incluso en ese caso, ¿no? En 1998 Menem dicta el decreto que traslada las actividades de la ESMA a Puerto Belgrano y en el mismo decreto ordenaba construir un monumento a la Unión Nacional. Y frente a eso, Laura Bonaparte y Graciela Lois presentan un amparo que termina impidiendo la demolición, ¿no? Entonces, volvemos, es una acción específica que logra impedir una medida de política pública que era negacionista, que intentaba terminar de cerrar el tema de la memoria, dar vuelta a la página, como decía el presidente, lo que fuera, pero que no se quedaba ahí, que también tenía una vocación de mirar hacia el futuro, de qué iba a pasar con el reconocimiento de estos lugares, ¿no? Por ahí no lo veían como un espacio de memoria, pero sí lo veían como lugares donde había evidencia, donde había prueba, donde había algo del patrimonio cultural común, ¿no? Digo, me parece que esa es una característica de los organismos, ¿no? Esa idea de resistencia por ahí ligada a acciones concretas, pero intentando siempre mirar para mover la vara hacia adelante, no solo que impedir que algo retroceda, sino que a la larga eso sirviera para ir más adelante. Y eso también es algo que no está en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en el caso particular de las abuelas, tuvimos, porque hoy también yo soy abuelas, aunque no abuelo por suerte todavía, no, tuvimos que generar una política de Estado cuando no existía esa política de Estado, ¿no? Que fue para poder garantizar el encontrar a los nietos. Las abuelas tuvieron que, inclusive la década de los 90, la década del olvido, asegurar que funcionara ese banco de datos genéticos, asegurar que funcionara todo el sistema, digamos, se creó la Comisión Nacional de Identidad justo en los momentos en que se nos quería reconciliar, y eso es para mí un ejemplo de visión, obviamente, a largo plazo, de construcción, de tener muy claro el objetivo, que queremos encontrar a nuestros hermanos y hermanas, los 500 nietos que robó la dictadura, que se apropiaron. Y esa resistencia llevó justamente a garantizar que hoy en día nosotros, que somos la generación que, digamos, de alguna manera ya asumimos la responsabilidad de seguir la búsqueda, tengamos las herramientas, tengamos el reconocimiento, que esa fue el gran fruto de la resistencia que hicieron las abuelas, ¿no? En estados, o sea, frente a estados hostiles o no memoriosos, seguir avanzando, y llevó inclusive a nivel internacional, ¿no? El tema de identificar el derecho a la identidad como un derecho universal, y que sea esa la base de dónde construir, ¿no? Esas identidades que faltan, que falta recuperar, ¿no? Eso para mí es un ejemplo, ¿no? De una resistencia que no es la misma de la que estamos charlando acá, pero que es parte del mismo movimiento, ¿no? Es parte de la otra cara de la misma construcción, como desde el lugar de la conciencia, de saber la verdad y buscar la verdad que nos falta,
se logró construir y generar todo eso, y que inclusive se siguió defendiendo a lo largo de los años sin importar el gobierno de paso, digamos, ¿no? Eso es como una política de Estado antes que existiera la construcción de la memoria, la verdad, de la justicia, ¿no? Bueno, justamente hablando de política de Estado, hay que recordar y tener memoria que el primer presidente que realmente nos escuchó, ¿no es cierto? No que nos recibió, que nos escuchó, fue Néstor Kirchner, y fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, justamente, no de un gobierno, de un Estado presente. Y bueno, y ahí es todo lo que hemos logrado, justamente, ¿no? Pienso también en la resistencia de abuelas en el momento en que tuvieron que luchar mucho por por oponerse a un sentido común, si queremos decir, Totalmente. de la sociedad, que decía que los chicos no había que había que dejarlos donde estaba. Fue un momento, me parece, muy... Muchas batallas culturales, ¿no? Sí. Mucho, pero y cómo... Perdón, y cómo... a partir de eso, de generar esa conciencia y de convencer a la sociedad en general, terminaron en esto de llamar a los propios nietos que tengan dudas para que ellos solos vengan, digamos, todo ese proceso, primero como de resistir al sentido, por decirlo de una manera, al sentido común que decía, no busca a los chicos, también no los molesten, al revés, a ver cómo los propios chicos querían venir y recuperar su identidad. Es un proceso también como decía, ¿no? Como desde la resistencia y después cómo se vuelve muy activo. Totalmente, mira, el caso de las abuelas para mí es tan admirable lo que hicieron mi abuela con todas sus compañeras, desde el punto de vista que justamente ellas entraron a abrir un camino que no existía previamente. No había antecedentes en la historia universal moderna de la posibilidad de hacer esto. Entonces el camino del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la CONADI, son caminos que hoy en día todavía son ejemplos para los que quieren reconstruir o recuperar la memoria de los, por ejemplo, en España, de los nietos del franquismo y demás. Pero no solo eso, sino justamente en la sociedad, en el camino del apoyo psicológico, de lo que representa para una persona realmente haber sido privado de su identidad durante una gran cantidad de años, y desde el punto de vista legal también, o sea, la apropiación no era un delito, no se consideraba, no estaba tipificado, o sea, desde donde lo veas tuvieron que abrir camino, y claramente en ese abrir de camino uno puede llegar también a no saber, ¿no? Qué decisión tomar, porque no hay referencia. Yo me acuerdo perfectamente que mi abuela decía, por momentos teníamos miedo de estar equivocándonos, pero nos guiaba el instinto y el amor. Nosotros decíamos, no, a nuestro nieto no lo vamos a dejar con el otro que nos diga que quizás es mejor, porque nosotros los queremos con nosotros. Después, si le hacemos un daño, espero que no, pero no tiene que ser eso. No es para eso. Nosotros nos guía el amor y el querer. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Recordándome a lo que vos decías, esta lucha que llevaron adelante ustedes, para nosotros nos permitió hoy en día poder recuperar o poder hacer. Yo también me siento protagonista de otro lado. Yo vine adolescente a la Argentina, no encontraba, no sentía esa pertenencia a abuela, creo justamente porque estaba mi abuela, porque había una generación de abuelas que estaban empoderadas, haciendo lo que mejor sabían, y yo buscaba mi lugar, pero de ese lugar también resistimos, también me encontré con compañeros como hijos que siguen acá siendo parte de nuestra construcción, y resistimos en las calles el avance de la impunidad, con los scratches, con los actos, que no era la política de abuelas, pero también era un lado, era todo un colectivo, ¿no? que se expresaba. En eso siempre estoy de acuerdo con Marco, cada una de las expresiones son índice de algo, pero lo que realmente sostiene eso es la vuelta, digamos, ¿no? Cómo se retroalimenta con el apoyo social, con el saber que vos estás dando en el clavo, te lo da el termómetro, te lo da el contexto, digamos, ¿no? Y realmente cuando empezamos con los scratches, las respuestas que nos daban los barrios eran increíbles. Entonces se mueve por acá, y así con un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en particular a lo que refiere a abuela, yo creo que fue esa capacidad de poner la inteligencia emotiva al control del barco, ¿no? Sí,
Me parece que resistencia es un término muy interesante para reflexionar justamente en estos 40 años de democracia y por la coyuntura que nos está mostrando estos 40 años de democracia, porque resistencia no es aguantar. Uno puede pensar, la primera idea que viene a la cabeza a partir de resistencia es aguantar. Es aguantar, pero es aguantar en un nivel se diría quizá el menos importante, el más superficial, y buscar otros niveles más profundos, más introspectivos, más complejos, para pensar que la historia no se termina ahí, que este presente que eventualmente es agobiante o nos parece malo, no es el fin de la historia. Hay que buscar en dónde hay corrientes más profundas para avanzar, porque esto no se está definiendo ahora. Uno tiene que saber que siempre hay niveles en los que uno puede mejorar su acción. En el caso particular, para hablar de nuestra institución, los años 90 fueron años fundamentales, porque fueron años donde lo que parecía era que el tema de las reivindicaciones de memoria, verdad y justicia, específicamente de verdad, habían quedado a la intemperie, a nadie le importaba. Bueno, ese hecho de que a nadie le importara generaba un campo enorme para saber, para aprender y para elaborar las herramientas para cuando pasara esa tormenta. Me parece que eso es la resistencia. Bueno, terminamos con este primer bloque y después... Bueno, Maco se tuvo que ir porque estaba con otra ocupación, pero ahora en este segundo bloque vamos a escuchar 3 preguntas que les hicieron estudiantes del programa Jóvenes y Memorias de Cava. Ustedes saben que el espacio de memoria ESMA participa de esta propuesta de la Comisión Provincial por la Memoria como regional de la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya más de 10 años. Y bueno, después vamos a ver las preguntas y después las vamos respondiéndolas de a una. ¿Qué es lo que les motivó día a día a seguir con la lucha de los derechos humanos y cómo se contrarresta hoy en día la persecución política considerando que estamos en una etapa de democracia? Bueno, yo tengo como 2 preguntas en una sola, que sería cómo los organismos de derechos humanos hoy en día amparan situaciones de vulneración de los derechos, como lo puede ser 2 ejemplos concretos, que sería la reforma inconstitucional de Jujuy del gobierno de Morales, que criminaliza la protesta, y por otro lado también cómo nos pueden ayudar a los estudiantes frente a la persecución política que sufrimos por parte del Ministerio y de distintos entes legales. Mi primera pregunta es, ¿qué opinan sobre cómo estamos ejecutando la lucha por los derechos y los reclamos que tenemos los estudiantes? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo creen que los problemas de infraestructura en los colegios afectan a nuestros estudios? ¿Por qué creen que una gran parte de la juventud le da la espalda a los 40 años de democracia sintiéndose representadas por un gobierno como el de Milei? ¿Qué piensan que podría pasar con los proyectos de derechos humanos si llegase a ganar un presidente negacionista de la dictadura? ¿Y qué creen que podemos hacer para resistirnos ante eso? Bueno, vamos a recuperar un poco las preguntas. La primera es, ¿qué les motivó y motiva día a día a seguir con la lucha de los derechos humanos? ¿Y cómo se contrarresta hoy la persecución política, considerando que estamos en democracia? Bueno, esa lucha permanente, digamos, cuando se violan los derechos humanos, por supuesto el principal derecho humano es el de la vida, pero hay una cantidad de derechos humanos también que se están violando, ¿no? El derecho a la vivienda, al trabajo digno, al sueldo, a la salud, ¿no es cierto? Eso también son violaciones a los derechos humanos. Por eso, no solamente las madres, pero bueno, en este momento hablo yo como madre, es que esa lucha continúa exigiendo, no pidiendo, exigiendo que no se violen los derechos humanos,
esos derechos humanos. Hay que estar siempre presente. Y como dije hace un rato, si bien nosotras ya somos poquitas, pero gracias a Dios tenemos una juventud estupenda que es la que va a continuar cuando nosotros, y ya lo está haciendo, porque vemos nosotros cuando hacemos algún acto, alguna marcha, la cantidad de gente joven, de todas las edades, o sea, que tienen conciencia, y por eso hay que permanentemente estar en contacto con los jóvenes para contarles y decirles que no se debe permitir la violación a los derechos humanos. La vida, por supuesto, es la principal, ¿no? Bueno, por un lado, yo trataría de contestar todas las preguntas, tratando de ver si logro, porque me parece que están relacionadas entre ellas. En principio, bueno, nosotros tenemos el compromiso de seguir buscando hasta el último de nuestros hermanos y hermanas que siguen apropiados. La Asociación de Huelga de Plaza de Mayo va a tener sentido hasta que siga estando, hasta que no lo hayamos encontrado a todos, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que el legado de las abuelas es justamente un derecho, como el derecho a la identidad, la defensa de ese derecho para todos y todas y para un futuro indeterminado. Pero el rol que tenemos como organismo de derechos humanos en este contexto, hablando no solo de Jujuy, sino inclusive de lo, como decía la estudiante, ¿no? De la persecución en Cava y demás, nosotros tenemos la obligación de darle un paraguas a todos estos movimientos, pero en el sentido de poder defenderlos, marcando la ilegitimidad de estos procesos, denunciando, dándole la visibilidad, pero los que tienen que modificar la realidad justamente son los actores. Los chicos de los colegios, yo los invito a que se organicen, a que no tengan miedo, que sepan que vamos a estar todos los organismos protegiendo y defendiendo como siempre lo hicieron y lo hicimos, pero la lucha y la resistencia no se delega, se lleva adelante con nosotros garantizando todo lo que podamos, la garantía de todos y todas, pero la verdad, y ahí ya me voy acercando al terminar, ¿no? Cuando yo me pongo a analizar el por qué después de 40 años de democracia muchos jóvenes eligen opciones que aparentemente, seguramente son autoritarias y van hacia un camino antidemocrático, y tiene que ver porque quizás el Estado no estuvo presente como debía haber estado, y esa respuesta tiene que ver con una falta de presencia de las instituciones, y entonces lo que hay que hacer es exigir a las instituciones que funcionen, es como ciudadano, como parte de la sociedad, seguir alentando a que las cosas se hagan y se hagan bien, pero no se puede delegar y tampoco se puede culpabilizar al tiempo, digamos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. Como organismo tenemos la responsabilidad de apañar, de apoyar, de alentar a todo lo que representa nuestros valores, los valores históricos que venimos sosteniendo, pero es la sociedad que es la que se tiene que expresar y hay que poder apoyar lo suficiente a todas estas nuevas generaciones que se proponen cambiar la sociedad, mejorarla, como los estudiantes que acabamos de escuchar desde este lugar, ¿no? Bueno, sí, intento, me parece que hay alguna respuesta encadenada a todas las preguntas, ¿no? ¿Qué motiva al CELS trabajar en derechos humanos? Porque supongo que la pregunta no es personal. El CELS es un organismo que nació durante la dictadura, pero que creo que como todos los organismos, pero insisto, voy a hablar por el CELS, nació durante la dictadura, pero que entrada a la democracia ya se planteó una agenda vinculada al trabajo en derechos humanos en democracia. Y esto tiene que ver con reconocer desde entonces hasta hoy que las democracias tienen un enorme déficit en términos de cumplimiento de derechos, ¿no? Con avances y retrocesos, los derechos vinculados a memoria, verdad y justicia también son, ¿no? Todavía tienen un montón de... Han ganado mucho, pero todavía tienen un montón de deudas. Pero vivimos en democracias que no pueden solucionar problemas que hacen a la violencia institucional
o que si pueden solucionar no encuentran mecanismos para juzgar a quienes producen, por ejemplo, ese tipo de violencias, que tienen déficit en términos sociales, ¿no? De derechos vinculados a los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales. Ahora, como bien decía recién el Tano, me parece que la perspectiva con la que trabajamos es que hay que movilizar socialmente para demandar esos derechos, para articular en muchos casos con el Estado para que cumplan esos derechos. Hay que en algunos otros encontrar estrategias creativas, alternativas para proponer al Estado para que cumpla ese derecho y trabajar, ¿no? Me parece que lo que se entiende es que en democracia la agenda de lo público y del cumplimiento de derechos con distintas responsabilidades, pero es de todos, ¿no? Es de los actores sociales, de las empresas, de los medios, del Estado y que la organización es fundamental para lograrlo. Y que incluso democracias con enormes déficits en cumplimiento de derechos sigue siendo la democracia, siguen siendo estas democracias los sistemas donde queremos vivir. Queremos mejorarlos, pero ya no queremos, como en dictadura, cambiar el régimen. Queremos mejorar este régimen. Yo creo que los sucesivos desencantos por ahí, la falta de respuesta del Estado también en muchos casos, como decía el Tano, hace que hoy mucha gente opte por, sí, yo diría también, opciones autoritarias, ¿no? Me parece que el tema no es si es de derecha, izquierda, ¿no? Sino que lo autoritario. De las preguntas que hacen los pibes, yo diría, por eso trabajamos. Creo que mucho de esto tiene que ver con los resultados de las opciones de soluciones que parecen plantear respuestas fáciles a eso, ¿no? Como si fuera fácil solucionar esos problemas. Sí, yo diría, acabamos de ver a muchos pibes, adolescentes, preocupados por esto. Y eso también es el trabajo de la memoria, ¿no? Porque está recorriendo la idea de la mayoría de los jóvenes votó al autoritarismo. Sinceramente yo no caería no lo podría decir, no sé si alguien puede afirmar eso, y no dejaría que tampoco empiece a correr una imagen estereotipada de los jóvenes votando soluciones autoritarias, porque esos mismos jóvenes que nos acaban de preguntar hoy son los que tienen esas preocupaciones, ¿no? Sobre cómo hacemos frente al avance de estas soluciones. Entonces me parece que haya un programa como Jóvenes y Memoria, que los pibes puedan pensar, que nos hagan estas preguntas, es algo que ganamos con el enorme esfuerzo de las últimas décadas por promover memoria, por promover verdad, por promover justicia y por promover, como decía Tati, el reconocimiento de que las democracias son mucho más que esos derechos, ¿no? Que es el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación. Me parece que también hay que empezar a revalorizar eso para que no gane la imagen de que perdimos en ese sentido, ¿no? Hay esa preocupación. Bueno, y con respecto a la democracia, que costó tanto conseguirla, por supuesto hay que cuidarla, respaldarla, pero también exigir, porque no puede ser que en democracia haya presas y presos políticos, como por ejemplo Milagro Sala. Entonces hay cosas que hay que pensarla y, como vuelvo a repetir, basta de pedir, hay que exigir, porque son cosas realmente necesarias. Estoy con lo que vos decías, este tipo de programas justamente que están llevando adelante son tan importantes por los jóvenes, porque ellos mismos se preguntan, se responden y nada, y de la discusión sale la luz, ¿es cierto? Así que me parece estupendo que sigan. Bueno, una de las preguntas, ¿no? Decía qué piensan que podría pasar con los proyectos de derechos humanos si llega a ganar un presidente negacionista de la dictadura, o qué creemos que podemos hacer para resistir. Pregunto esto, ¿no? Si creen que estos avances que hubo, si están consolidados, o bueno, hay riesgo en caso de esto, que gane terreno las ideas autoritarias. Bueno, mi idea, lo voy a expresar de forma muy cortita. Yo estoy convencido de que vienen por todos y gana un gobierno negacionista, y que el límite se lo tenemos que poner nosotros. Estoy muy confiado en el trabajo de memoria y verdad y justicia que se realizó,
y así que espero que el límite sea lo más cerca posible a lo que estamos hoy, pero realmente siento que bueno, va a ser un momento de resistencia donde vamos a recordar lo que no somos tan grandes, pero ya tenemos algunas batallas. Vamos a recordar esas épocas, pero con optimismo. Y yo, bueno, me voy a tener que retirar, pero les digo a los jóvenes que no bajen los brazos, que sigan luchando por lo que creen realmente justo, que se asesoren, que pregunten, pero que no abandonen la lucha, que hagan lo que las madres hace 47 años hacemos y decimos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que, queridos jóvenes, adelante, ¿eh? ¿Vale? Muy corto porque tenemos que terminar. Yo creo que los riesgos son enormes y también tengo una perspectiva bastante optimista de lo que hemos logrado conseguir, como acá se decía. Creo, no sé si podría decir que el candidato es negacionista, no, creo que hay un espacio que en todo caso mueve grupos y que están vinculados, ¿no? Que han cuestionado la tarea de los organismos, de abuelas y madres en particular, que han cuestionado los sitios, que han cuestionado los juicios, y desde ese sentido no es una perspectiva que uno pueda decir que no tenga riesgo, ¿no? Tiene muchos riesgos. Sí me parece que hemos construido una institucionalidad, una política y ciertas acciones que van a hacer que podamos nuevamente, con cierta movilización social, ver hasta dónde se le ponen límites, ¿no? Quiero decir, hoy pensar en anular todo lo realizado de juicios penales es muy difícil. Puede haber contratiempos, puede haber retrocesos, sí, claro que los puede haber, pero anular todo sería muy difícil. ¿Podría quedar la Argentina sin sitios de memoria, sitios y espacios de memoria? Y es muy difícil. Probablemente haya limitaciones a presupuesto. Podría haber un montón de situaciones que harían la cosa difícil, pero me parece que precisamente lo que hemos construido son políticas. Nos gustan más, nos gustan menos, las mejoraríamos, las hubiéramos cambiado, pero apostamos por las políticas públicas y eso hace que haya un entramado que va a ser difícil, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, la pregunta sobre cuáles son los riesgos frente a lo que viene salen de los propios pibes, y eso habla de una conciencia de generaciones que ni siquiera vivieron el 2001, por la época en la que nacieron, pero que tienen una transmisión de la memoria, ¿no? Que es bien interesante de cara a que todos como pueblo y como sociedad podamos entender cuando nos hablan desde estas posturas, ¿no? Me parece que yo tengo en ese sentido bastante optimismo de lo que hemos ganado en esta transmisión de memoria, ¿no? Además, queridos jóvenes, cuando estén un poco caídos, tristes, que no pueden lograr enseguida lo que quieren, tienen que decir bien fuerte, si las madres y las abuelas lo lograron, ¿por qué no nosotros, eh? Bueno. A ver si, viendo alguna de estas fotos, de estos momentos emblemáticos. A ver, ¿qué te acordás de acá, Tati? Claro, bueno, estábamos haciendo la ronda junto con Jorgito Morresi, con Laura Conte, y de repente empezaron a tirarnos gases, todo. Entonces me decían limón, y yo digo, ¿qué? ¿Para qué el limón? Yo no sé qué era, para ponérselo en la boca, para que no te hiciera. Ahí está Marta Vázquez. Están las madres en el 2001 en la plaza. Exacto, y los caballos que nos... Está. Y mucho humo de... Sí, qué foto fantástica, sí, la foto, pero estar ahí te la debo. Ahí está la resistencia, ¿ves? Eso fue el jueves. Eso fue el jueves, el día de la ronda. Claro, sí, por eso. Que se creían que no la íbamos a hacer, pero ahí fuimos lo mismo y bueno, ahí estamos. ¿Algún recuerdo de esto? ¿Estabas acá? Sí. Yo trabajaba en ese momento en el microcentro. Yo trabajaba en ese momento en el microcentro y cuando vimos esas imágenes,
salimos todos a mí lo que más me impresionó fue eso, que salí yo con algunos de mis compañeros y que encontré que a la mitad del microcentro, cuando ya estaba cerrado, eran los empleados, ¿no?, de Cuellito Blanco, iban a sostener a las madres y a abrazarlas después de la represión. Y ahí dije, esto está pasando algo muy, muy insólito, muy grande, ¿no? Porque fue una situación donde realmente vi una reacción de gente que habitualmente no reaccionaba, ¿no? Hablando de resistencias, también tenemos acá una bandera, no al 2x1, ¿no?, sobre frente al edificio emblemático de la ESMA. Me parece que también es un momento más reciente que también implica como, ¿no?, la resistencia frente a un avance. Qué fotos, che, bárbara. ¿Y de esto qué te acordás, Tati? Y de eso que me acuerdo, justamente eso, que fueron miles de miles, cuando hicimos la marcha desde ya, ¿no? Y que, como diría el paisano, tuvieron que recular, ¿viste? Nada de 2x1. Y bueno, ahí está. Y ahí se demuestra que un pueblo unido, por Dios, jamás será vencido. Eso hay que grabárselo en la cabeza, hoy más que nunca, ¿no? Bueno, no sé si quieren terminar con algún balance, unas palabras finales para... Yo ya la dije. Esto último, del pueblo unido. No. Vale, Ontano. No, bueno, simplemente yo creo que lo importante del contenido ya está dicho. Sí, recordar que, bueno, estamos hablando ahora de 40 años de democracia, tratando, ¿no?, de imaginarnos cómo sigue, cómo mejorarla, pero siempre hablando de democracia, ¿no? Eso me engancho con las últimas reflexiones, porque realmente lo que está en duda, lo que está en juego, digamos, es qué democracia queremos y hay que poner el cuerpo, defenderla para que sea lo mejor posible, no delegar. La democracia es participativa, hay que participar. ¿Vale? No, solo decir que me parece que, muy en relación también a las fotos que mostrabas, que memoria, verdad y justicia tienen que ser pilares de un consenso más allá de partidos políticos, militancias, ideologías, que tenemos que seguir trabajando para que sean un consenso común a todos, ¿no? Al sistema democrático, a las políticas, pero también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, con esto cerramos. Agradecemos la participación de todos ustedes y también a la Casa de Militancia de Hijos por darnos su estudio acá de radio, la radio La Imposible. Y les contamos que esta charla va a quedar subida en el canal de YouTube del Espacio de Memoria para que la puedan ver cuando quieran. Y esta va a ser la primera de otras 3 charlas en las que se van a tocar los temas de resistencia al neoliberalismo, la conquista de derechos sociales y la lucha contra la violencia institucional. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a vos, Vicky, por haber conducido este encuentro, ¿eh? Chau, chau. Muchas gracias.